Pero todavía nos quedan unos minutitos. Ay, 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 es que entre se me olvida. Siempre se me olvida un poco eso de la primera la grabo perfectamente. La segunda es que se me olvida. Bueno, entonces sabemos, dice que esta experiencia de vida, de sufrimiento del profeta, sirvió como para que él viera realmente la caída de Jerusalén y todo lo que iba a pasar en relación con Babilonia. Eh, Fíjense que hay un tema interesante en Ezequiel porque, como les digo, él se fue al exilio. Sin embargo, parece que él tiene visiones, pero son unas visiones tan claras en Judea que los estudios literarios hacen pensar dos cosas. Uno, o que él estaba en algunos momentos en Jerusalén, o que él tenía ese tema, aquí no se va a llamar de eh, como que él se desprendía, ¿cómo se llama esa? Bilocación, ¿verdad? Que puede estar en un lado y al mismo tiempo estar en otro, porque él lo va a expresar como visiones. Él tiene visiones, pero son tan exactas de lo que está pasando en Judea. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Eso lo tiene en la página 259, que él habla de los temas de Judea como que se estuviera viviendo ahí en Judea. Entonces, como son tan exactas las narraciones que él hace pensar dos cosas, o que él tiene esa característica de la bilocación, o él estuvo ahí realmente en algunos momentos. Eso no se puede saber directamente, ¿verdad? Pero aquí lo tienen, ¿verdad? Dice que la vivacidad de las descripciones, sin embargo, ha llevado a algunos estudiosos a suponer una presencia física simultánea del profeta en Jerusalén, hecho que plantea problemas cronológicos relacionados con la actividad de Ezequiel. Pues sí, porque no podía estar en dos lados al mismo tiempo, ¿verdad? O estaba en Babilonia o estaba en Judea. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro problema que ha tenido situaciones de debate entre los estudiosos es la conducta que tiene el profeta, que algunos han atribuido a las diversas enfermedades psíquicas. Generalmente eso pasa con algunos de los profetas y sus visiones, ¿verdad? Eh, Aunque es cierto que algunas reacciones de Ezequiel suscitan perplejidad, las explicaciones más plausibles encuentran su definición dentro de la categoría de acciones proféticas. Eso pasa también con los místicos de nuestra era cristiana, ¿verdad? El Padre Pío recientemente, antiguamente Teresa de Ávila, eh, bueno, acabamos de celebrar ayer a Francisco de Asís, o sea, son personas como muy intensas en lo que están viviendo, ¿verdad? Y al vivir este tipo de intensidad, pues ya si hoy queremos como analizar su mente o analizar su personalidad, pues no es muy fácil, porque ¿cómo? ¿Cómo? Son personas como sumamente apasionadas en lo que están haciendo, en lo que están viviendo. Y ustedes pueden ver el tema del Padre Pío, ¿verdad? Lo más actual que tenemos, lo más cercano a nuestra época, pero ven que son experiencias que se han ido dando a través de los siglos. Después tenemos la estructura literaria, ya ustedes van a ir viendo todos los temas, alegorías, la nueva enseñanza de la responsabilidad. Eso sí, que está en el capítulo 18, ustedes tendrían que estudiarla con detenimiento porque hace un cambio en Ezequiel. Ahora, los signos, las interpretaciones que va dando él a través de sus gestos, pues eso lo pueden ir leyendo con tiempo, ¿verdad? El tema de la santidad de Dios y la esperanza mesiánica. Básicamente la esperanza mesiánica se va a tratar, que está en los capítulos 34 y 37. La esperanza mesiánica es
una actitud confiada de espera de que Dios va a suscitar en la historia un personaje, una figura de origen davídico que va a restaurar. Básicamente, el Mesías tiene como cuatro funciones específicas, que es, por ejemplo, unificar las tribus. A ver, ustedes me van a decir si eso lo hizo Jesús o no. Unificar las tribus, pelear contra el mal, reinar y purificar el templo. Esas eran las 4 expectativas. Ustedes dicen que Jesús lo hizo para decir que él era el Mesías. Bueno, para entender eso, uno tendría que leer la carta a los Hebreos. Ahí se da cuenta por qué Jesús es sacerdote, por qué Jesús es profeta, por qué Jesús es rey, cómo unifica las tribus con su mesa abierta, cómo pelea con el mal cuando sana, curaciones, exorcismos, y en la cruz que lo vence al mal, y la purificación del templo, pues la entrada, cuando entra bebé para ser purificado, la presentación, ahí entra el primer momento de la purificación del templo. Luego, cuando empieza a ser adulto a los 12 años, que va al templo, y luego cuando ya en la época de la misión, que lo purifica con el látigo, ¿verdad? Entonces tenemos esos momentos. Y definitivamente desde esa perspectiva, leyendo la carta a los Hebreos, pues entendemos de que Él reina. Y así terminamos nosotros nuestro año litúrgico con Cristo Rey, ¿verdad? O sea, que reina en todo el universo. Pero eso hay que entenderlo para entender eso, hay que leer la carta a los Hebreos, que no es una carta, ¿verdad? Sino que es una homilía, pero que se llama carta a los Hebreos. Bueno, después terminamos el corpus de Jeremías, Ezequiel, y ya nos vamos rápidamente con los profetas menores. Todos estos son profetas chiquititos. Los primeros, los Isaías, Jeremías y Ezequiel, eran los más grandes, porque su libro tiene varios capítulos. Por eso se llaman profetas mayores, no porque sean más importantes, sino porque su libro tiene más capítulos en ese sentido. Luego vienen todos los profetas menores, que son 12, ¿verdad? No nos va a dar tiempo verlos, claramente tenemos apenas 4 minutos y no nos va a dar tiempo ver 12 profetas en 4 minutos, pero lo tienen de la página 494 hasta el final con Daniel y el Apocalipsis. Eso es lo que tenemos, una visión diferente. Entonces aquí los tenemos en distintas épocas. A Daniel lo tenemos con los macabeos, o sea, con el tiempo de los griegos. Es otro problema de disturbios en Israel. Eso se va a llamar Daniel y la Apocalíptica. Luego tenemos libros pequeñitos como el de Joel, que es muy chiquitito. Y luego tenemos también a Jonás, que es muy pequeñito, que ustedes ya saben que es el que va a Nínive. Este profeta es interesante porque él no quiere ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Porque él quiere que Dios castigue a Nínive. Es el tema de la cólera que se tiene contra el adversario. ¿Cómo es que Dios los va a perdonar? No, y el profeta no quiere. Pero aquí es para manifestar la gran misericordia y el amor de Dios. Luego tenemos a Malaquías. Y estos chiquititos son importantes de que ustedes lo lean, sobre todo en la influencia que tienen con el Nuevo Testamento. Ageo, Miqueas y Abdías y Sofonías. Eso es lo que tenemos desde esta página, desde la página 294 hasta el final, que casi son 200 páginas, que yo sé que no se las van a leer, pero si las pueden medio ojear, yo lo único que básicamente, ¿qué es lo que tienen que captar? El contexto histórico de cada uno de ellos, para entender una sola cosa, que los textos no caen del aire, sino que hay una situación histórica por las cuales se escriben.
por las cuales tuvieron ese proceso de escritura, porque primero fueron solo tradiciones orales. No se puede pensar, igual que en Jesús, no se puede pensar que Jesús está hablando y la gente está tomando nota. No, no pasó eso, ni en los profetas ni en Jesús. Cuando de repente tenemos narraciones diferentes, en el caso, por ejemplo, de las bienaventuranzas, que Lucas las cuenta en un llano, o en un llano, y Mateo en un monte, y Mateo cuenta 8 y Lucas cuenta 4. Las interpretaciones literarias que se dan es, posiblemente Jesús las dijo dispersamente, ni siquiera en una sola escena. Y luego cuando se pone por escrito, se unen para dar un mensaje. Y ahí es lo que nosotros necesitamos ver, el mensaje que quieren transmitir. Dígase lo mismo de los profetas. Hay una circunstancia concreta histórica, ellos dicen algo, más tarde se pone por escrito porque se dan cuenta que ese mensaje va a ayudar al pueblo. ¿Sí me comprenden? Esa es la finalidad de poder medio que estudiar profetas, pero como les dije del principio, es demasiado material para 3 meses de solo un día a la semana. Generalmente en el seminario cada profeta lleva un semestre, y un semestre diario, no un semestre una vez a la semana. Pero bueno, no es tampoco para que nos deprimamos, sino que para que nos interesemos. Ahí tienen ustedes el material en fotocopia, lo pueden ir leyendo. No lo agarren así como para querer leer el libro de una vez. Pónganse como una especie de trabajo, decir, bueno, en este mes voy a leer tal profeta. ¿Me entienden? Y van apuntando ahí lo que sienten ustedes que les va a ir dando la capacidad de ir entendiendo después a Jesús de Nazaret, porque de eso se trata, comprender a Jesús, su mensaje, para poderlo poner en práctica. Entonces, de esto yo creo que la parte que no estaba grabada, Beatriz, fue cuando estábamos buscando Lamentaciones, ¿verdad? Entonces tal vez no se perdió tanto. No. Bueno, entonces nos veo dentro de 8 días, primero Dios, y yo pienso que aquí terminamos profetas, porque si no, no me va a dar tiempo de sapienciales. Entonces, la otra semana, si Dios